Capítulo 1. La partida. El viernes por la tarde, el local del Grupo 73 de Coyoacán estaba lleno de voces, risas nerviosas y el murmullo de los padres que despedían a sus hijos. Las mochilas pesadas descansaban en el suelo, y los uniformes impecables de los scouts parecían anunciar el inicio de una aventura que, para muchos, sería la primera. Entre ellos estaba Juan Luis Ignacio, de apenas 12 años, mejor conocido como Nacho. Su apodo, heredado de su apellido, lo acompañaba como una segunda piel. Era subguía de la patrulla Tigres, y aunque trataba de mostrarse seguro, sus manos sudaban al sujetar la mochila. Para él, este campamento no era solo un viaje, era la puerta de entrada a un mundo desconocido. El jefe de tropa, Calacan, caminaba entre los muchachos con la autoridad de quien conoce cada sendero y cada secreto de la montaña. Su voz firme organizaba filas, revisaba listas y daba instrucciones. A su lado, Andrés, guía de la patrulla Tigres, mantenía a los 5 integrantes atentos, mientras que Beto, guía de la patrulla Conejos, hacía lo mismo con los suyos. Los padres se despidieron con abrazos y consejos apresurados. Algunos niños sonreían, otros contenían lágrimas. Nacho, en cambio, sintió un escalofrío extraño al escuchar su nombre susurrado entre la multitud. Giró la cabeza, pero nadie lo había llamado. El grupo partió hacia la central camionera del sur, Tasqueña, donde los esperaba el autobús rumbo a Tepoztlán, Morelos. El viaje transcurrió entre canciones scouts y bromas, pero Nacho no podía dejar de pensar en aquel susurro. Al llegar a Tepoztlán, la noche ya había caído. La caminata hacia el campo escuela Mestitla sería larga y oscura. Los chicos ajustaron sus mochilas y comenzaron a andar por los senderos pedregosos. El aire olía a tierra húmeda y a misterio. En el camino se toparon con el grupo 214, también de Coyoacán. Ellos viajaban cómodamente en camionetas y no dudaron en burlarse de la tropa Ocelote por seguir la tradición de caminar hasta Mestitla. Las risas resonaron en la oscuridad como ecos burlones, pero pronto se apagaron en la distancia. La caminata se volvió pesada. Los pies dolían, las linternas apenas iluminaban unos metros, y el silencio de la montaña parecía observarlos. Nacho sentía que cada sombra se movía un poco más de lo normal, que cada árbol escondía ojos invisibles. Finalmente, ya entrada la madrugada, la tropa Ocelote llegó al campo escuela. El lugar se alzaba imponente, rodeado de montañas que parecían vigilar desde lo alto. Cuando Nacho puso un pie en Mestitla, un estremecimiento recorrió su cuerpo. No era cansancio ni frío. Era como si algo antiguo y oculto lo hubiera estado esperando. En ese instante, sin que nadie más lo notara, una voz grave y lejana susurró en su oído. «Bienvenido, Ignacio». Capítulo 2. La caminata nocturna. La noche había caído sobre Tepoztlán como un manto espeso. El aire olía a tierra húmeda y a copal, como si la montaña respirara en silencio. Los scouts del Grupo 73 ajustaron sus mochilas y linternas, listos para emprender la caminata hacia Mestitla. El sendero se abría entre piedras y raíces, iluminado apenas por los destellos temblorosos de las lámparas. Cada paso resonaba en la oscuridad, y el silencio del bosque parecía tragarse las voces. Nacho caminaba junto a su patrulla, tratando de mantener el ritmo, pero sentía que los árboles se inclinaban sobre ellos, como si observaran con ojos invisibles. A mitad del trayecto, se encontraron con el grupo 214, que viajaba cómodamente en camionetas. Los muchachos del 214 los miraron con burla y lanzaron comentarios hirientes. ¿Todavía hacen la caminata como en los tiempos antiguos?, rió uno de ellos. Nosotros llegaremos frescos, mientras ustedes se mueren de cansancio. Las risas se perdieron en la noche, pero dejaron un eco desagradable. Nacho apretó los dientes. No era solo la burla lo que lo incomodaba. Mientras los del 214 se alejaban, juró ver una sombra moverse detrás de ellos, más grande que cualquier persona. El camino se volvió más pesado. El cansancio hacía que algunos chicos tropezaran, y las linternas apenas lograban abrir un círculo de luz en la negrura. De pronto, uno de los scouts murmuró: «Vi unas luces allá, entre las piedras». Todos miraron, pero no había nada. Solo la montaña, oscura y silenciosa. Nacho, sin embargo, sí lo vio, un destello fugaz, como 2 ojos brillando en la distancia. Se detuvo, paralizado,
mientras el resto seguía caminando. La figura parecía observarlo desde lo alto del cerro, inmóvil, paciente. «Nacho, apúrate», gritó Andrés, el guía de la patrulla Tigres. El niño reaccionó y corrió para alcanzar a los demás, pero el escalofrío no lo abandonó. Sentía que algo lo seguía, oculto entre los árboles, esperando el momento adecuado para mostrarse. La caminata continuó durante horas. El silencio era tan profundo que los chicos podían escuchar sus propios corazones. De vez en cuando, un crujido en la maleza los hacía girar la cabeza, pero nunca había nada. Finalmente, cuando la madrugada estaba por romper, la tropa ocelote divisó las primeras señales del campo escuela Mestitla. El cansancio los vencía, pero Nacho no podía dejar de pensar en aquella sombra. Mientras avanzaban los últimos metros, escuchó nuevamente la voz grave, la misma que lo había recibido en Tasqueña. «Ignacio, ya casi llegas». Capítulo 3. La llegada a Mestitla. La madrugada los recibió con un silencio espeso. Tras horas de caminata, los scouts del Grupo 73 finalmente cruzaron el último tramo del sendero y se encontraron frente al campo escuela Mestitla. El lugar parecía dormido, pero no en paz. Las montañas que lo rodeaban se alzaban como guardianes antiguos, y la bruma que descendía entre los árboles daba la sensación de que alguien los observaba desde lo alto. Nacho, agotado, sintió un escalofrío recorrerle la espalda en el instante en que su pie tocó el suelo del campamento. No era cansancio ni frío. Era otra cosa. Una especie de bienvenida oscura, como si el lugar lo hubiera estado esperando. Calacan, con voz firme, ordenó a los muchachos instalarse. Las patrullas levantaron sus tiendas con torpeza, mientras el cansancio los vencía. Sin embargo, Nacho no podía dejar de mirar hacia la montaña. Juraba ver sombras moverse entre la neblina, figuras que se deslizaban con la agilidad de felinos. Cuando todo estuvo listo, Calacan reunió a la tropa alrededor de una fogata improvisada. Su rostro iluminado por las llamas parecía más severo que nunca. «Este lugar», dijo con tono grave, «no es como cualquier otro. Mestitla significa lugar entre las lunas. Aquí, mucho antes de que existiera el escultismo, se realizaban rituales. Los antiguos pueblos creían que las montañas eran portales hacia otros mundos, y que los jaguares eran los guardianes de esos portales. Los chicos escuchaban atentos, algunos con fascinación, otros con miedo. Nacho, en cambio, sintió que las palabras se clavaban en su mente. Guardianes, jaguares, portales. Esa noche, cuando por fin se recostó en su tienda, el sueño lo atrapó de inmediato. Pero no fue un descanso tranquilo. En su sueño, Nacho caminaba solo por la selva. El aire estaba cargado de humedad y el suelo vibraba bajo sus pies. De pronto, entre los árboles, apareció un jaguar enorme, con ojos brillantes como brasas. No lo atacaba, no huía. Solo lo observaba. El animal abrió la boca y, en un susurro que parecía venir de todas partes, pronunció su nombre. «Ignacio». Nacho despertó sobresaltado, con el corazón golpeando su pecho. Afuera, el campamento estaba en silencio. Pero en la distancia, entre la neblina, juró escuchar un rugido profundo que se confundía con el viento. Capítulo 4. Primer día de campamento. El amanecer en Mestitla llegó con un resplandor extraño. El sol apenas lograba atravesar la bruma que cubría las montañas, y el canto de las aves sonaba apagado, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración. Los scouts del Grupo 73 despertaron con cansancio, pero también con entusiasmo. Era el inicio oficial de su primer día de campamento. Las patrullas se organizaron para las actividades. Entre juegos, exploraciones y tareas de campamento, el ambiente parecía normal. Sin embargo, Nacho no podía sacudirse la sensación de ser observado. Cada vez que levantaba la vista hacia los cerros, juraba ver figuras moverse entre las piedras, demasiado grandes para ser simples animales. Durante la caminata de exploración, Andrés guió a la patrulla Tigres por un sendero que bordeaba la montaña. El aire estaba cargado de humedad, y el silencio se volvía más pesado a medida que avanzaban. Fue entonces cuando uno de los chicos señaló hacia una abertura oscura entre las rocas. «Miren, parece una cueva». La entrada era pequeña, pero lo suficiente para que alguien pudiera pasar agachado. Un olor a tierra vieja y humedad emanaba de su interior.
Los muchachos se acercaron con curiosidad, pero Andrés levantó la mano con firmeza. No. Esa cueva está prohibida. Nadie entra ahí. Los chicos protestaron, pero el guía fue tajante. Dicen que ahí se escuchan lamentos, y que los antiguos hacían rituales. No quiero a nadie cerca de ese lugar. Nacho se quedó mirando la entrada oscura. En ese instante, juró escuchar un murmullo proveniente del interior. No eran palabras claras, pero sí un sonido profundo, como un gemido que se confundía con el viento. El corazón le dio un vuelco. Más tarde, durante las actividades de fogata, los scouts cantaron y rieron, tratando de olvidar el cansancio. El fuego iluminaba sus rostros, y las llamas parecían bailar con alegría. Pero Nacho, sentado en silencio, no podía dejar de pensar en la cueva. Sentía que lo llamaba, que lo invitaba a entrar. Cuando la fogata se apagó y todos se retiraron a sus tiendas, Nacho se quedó un momento más, observando la montaña. El murmullo volvió, más claro esta vez, y en su mente resonó una palabra que lo heló por completo. Ignacio. Capítulo 5. La noche del jaguar. La segunda noche en Mestitla cayó con un silencio extraño. El cielo estaba despejado, pero la luna parecía más grande de lo normal, iluminando las montañas con un resplandor plateado. Los scouts se reunieron alrededor de la fogata, cantando y contando historias, tratando de espantar el cansancio acumulado. El fuego crepitaba, lanzando chispas al aire, y por un momento todo parecía tranquilo. Sin embargo, Nacho no podía dejar de sentir un peso en el pecho. Desde que habían llegado, cada noche se repetía la misma sensación. Alguien lo observaba. De pronto, un rugido lejano rompió la calma. Los chicos se miraron entre sí, nerviosos. ¿Qué fue eso?, preguntó uno de los conejos. Seguro un animal, respondió Andrés, tratando de sonar convincente. Pero Nacho sabía que no era un simple animal. El rugido tenía algo profundo, casi humano, como si la montaña misma hubiera hablado. El silencio volvió, pero no duró mucho. Otro rugido resonó, más cercano esta vez, y las llamas de la fogata parecieron temblar. Los scouts se apretaron unos contra otros, buscando seguridad en la multitud. Nacho levantó la vista hacia la oscuridad del bosque. Entre los árboles, juró ver dos ojos brillando, fijos en él. Eran como brasas encendidas, inmóviles, esperando. El corazón le golpeaba con fuerza, y por un instante sintió que el tiempo se detenía. La sombra se movió. Era grande, ágil, y se deslizaba con la elegancia de un felino. Nadie más parecía notarlo, pero Nacho estaba seguro, un jaguar los estaba observando. El animal no entró al círculo de luz de la fogata. Se mantuvo en la penumbra, dejando huellas en la tierra que desaparecían al instante, como si no pertenecieran al mundo real. Nacho parpadeó, y la figura se desvaneció entre la neblina. El rugido final retumbó en la montaña, y Nacho escuchó claramente su nombre en el eco. Ignacio. Los demás scouts se rieron nerviosos, convencidos de que eran imaginaciones. Pero Nacho sabía que no era un juego. El jaguar lo estaba llamando, y cada noche se acercaba más. Capítulo 6. La cueva. El segundo día en Mestitla transcurrió entre actividades y caminatas, pero Nacho no podía dejar de pensar en la cueva prohibida. La entrada oscura entre las rocas parecía vigilarlo, como si esperara pacientemente a que él se acercara. Al caer la tarde, mientras los demás scouts se preparaban para la fogata, Nacho convenció a dos compañeros de la patrulla Tigres de acompañarlo. «Solo vamos a mirar», dijo con voz temblorosa, intentando sonar valiente. Los otros dudaron, pero la curiosidad pudo más. La cueva estaba envuelta en silencio. El aire que emanaba de su interior era frío, húmedo, y olía a tierra vieja. Al entrar, las linternas apenas iluminaban unos metros, revelando paredes cubiertas de musgo y símbolos tallados en la piedra. Eran figuras extrañas, círculos, jaguares, lunas entrelazadas. Más adentro, encontraron restos de velas consumidas y un altar rudimentario hecho de piedras apiladas. Sobre él, un objeto ennegrecido que parecía un cráneo animal. Los chicos se miraron horrorizados. De pronto, un murmullo llenó la cueva. No era el viento. Era una voz grave, profunda, que resonaba en las paredes como un eco imposible. «Bienvenido, Ignacio».
Nacho sintió que las piernas le fallaban. Sus compañeros gritaron y corrieron hacia la salida, pero él tropezó y cayó al suelo. La linterna rodó, iluminando fugazmente una figura al fondo, un hombre cubierto con una máscara de jaguar, inmóvil, observándolo. El corazón de Nacho golpeaba con fuerza. La figura no se movía, pero sus ojos brillaban con un resplandor sobrenatural. Por un instante, el niño sintió que el tiempo se detenía, que la cueva lo atrapaba en un mundo distinto. Con un esfuerzo desesperado, logró levantarse y correr hacia la salida. Al cruzar el umbral, el murmullo se apagó, y la figura desapareció como humo. Afuera, sus compañeros lo esperaban, pálidos y temblorosos. ¿Qué era eso?, preguntó uno, con la voz quebrada. Nacho no respondió. Solo miró hacia la cueva, sabiendo que lo que había visto no era un sueño ni una ilusión. El jaguar lo había encontrado. Capítulo 7. Revelación. La mañana siguiente amaneció con un aire pesado. El cielo estaba cubierto de nubes bajas, y el canto de las aves parecía apagado, como si la naturaleza misma guardara silencio. Los scouts se reunieron para desayunar, pero Nacho apenas probó bocado. Su mente seguía atrapada en la imagen de la figura enmascarada dentro de la cueva. Calacan, el jefe de tropa, notó la inquietud en los muchachos. Algunos murmuraban sobre lo que habían visto, otros guardaban silencio por miedo a ser ridiculizados. Finalmente, Calacan los reunió bajo un árbol enorme, cuyo tronco parecía tan viejo como las montañas mismas. «Escuchen bien», dijo con voz grave. «Meztitla no es un lugar cualquiera. Su nombre significa lugar entre las lunas. Aquí, mucho antes de que existiera nuestro movimiento Scout, los pueblos antiguos realizaban rituales. Creían que las montañas eran portales hacia otros mundos, y que los jaguares eran los guardianes de esos portales. Los chicos se miraron entre sí, nerviosos. Nacho sintió que las palabras se clavaban en su pecho. Los jaguares, continuó Calacan, no eran simples animales. Eran espíritus, protectores y jueces. Elegían a uno entre los jóvenes para marcarlo, para convertirlo en parte de su legado. Algunos lo llamaban bendición, otros lo llamaban maldición. Un silencio profundo se apoderó del grupo. Nacho bajó la mirada, pero en su mente resonaban las palabras que había escuchado en la cueva. «Bienvenido, Ignacio». Andrés, guía de la patrulla Tigres, intentó romper la tensión con una sonrisa nerviosa. «Son solo leyendas, ¿no? Historias para asustar a los nuevos». Calacan lo miró fijamente. «No son solo leyendas. Este lugar tiene memoria. Y a veces, esa memoria despierta». Nacho sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En ese instante, comprendió que no era casualidad que el jaguar lo llamara por su nombre. No era casualidad que él, y no otro, hubiera visto la figura en la cueva. El jaguar lo había elegido. Capítulo 8. El sacrificio. La última noche en Meztitla cayó con un aire distinto. El cielo estaba cubierto de nubes negras, y un viento helado descendía de las montañas, apagando las risas y canciones de los scouts. La fogata, que hasta entonces había sido el corazón del campamento, se extinguió de golpe, como si una mano invisible la hubiera sofocado. El silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el crujir de las ramas y el latido acelerado de los muchachos. Nacho sintió un tirón en el pecho, como si algo lo llamara desde lo profundo de la montaña. Sin darse cuenta, comenzó a caminar hacia la cueva prohibida. «Nacho, ¿a dónde vas?», gritó Andrés, pero su voz se perdió en el viento. Los demás lo siguieron con linternas temblorosas, hasta encontrarlo frente a la entrada oscura. Nacho estaba de pie, inmóvil, con los ojos abiertos pero vacíos, como si estuviera en trance. La bruma se arremolinaba a su alrededor, y un rugido profundo resonó desde el interior de la cueva. De pronto, el jaguar apareció. No era un animal común. Su cuerpo estaba envuelto en un resplandor azul, y sus ojos ardían como fuego. Caminaba despacio, con la elegancia de un rey antiguo, y cada paso hacía vibrar la tierra. Los scouts retrocedieron, paralizados por el miedo. El espíritu se detuvo frente a Nacho. El niño no se movía, pero sus labios murmuraron palabras que no entendía, un idioma antiguo, lleno de fuerza y misterio. La voz del jaguar resonó en su mente, clara y grave. «Ignacio,
Para ser aceptado, debes entregar algo. Nacho sintió que el aire se volvía pesado. No sabía qué significaba aquella orden, pero comprendía que no podía escapar. El jaguar lo miraba fijamente, esperando. Las linternas parpadearon y se apagaron. La oscuridad envolvió a todos, y solo el resplandor azul del espíritu iluminaba la escena. Los scouts gritaban, pero sus voces parecían lejanas, como si estuvieran atrapados en otro mundo. Nacho levantó las manos, temblando. En su interior, una fuerza desconocida lo empujaba a obedecer. El sacrificio no era físico, no era sangre, era algo más profundo. Una entrega de sí mismo, de su voluntad, de su destino. El rugido final sacudió la montaña, y Nacho cayó de rodillas. El jaguar lo rodeó con su luz, marcando su brazo con una huella ardiente que se grabó en su piel. El dolor fue intenso, pero al mismo tiempo, una extraña sensación de poder lo invadió. Cuando las linternas volvieron a encenderse, el espíritu había desaparecido. Nacho estaba en el suelo, exhausto, con la marca brillante en su brazo. Los demás lo miraban horrorizados, sin comprender lo que había ocurrido. El sacrificio estaba hecho. Capítulo 9. El regreso. El amanecer en Mestitla fue distinto. El cielo estaba despejado, pero el aire parecía más pesado, cargado de un silencio que los scouts no lograban explicar. La tropa ocelote recogió sus tiendas y mochilas con rapidez, ansiosos por volver a casa. Nadie hablaba demasiado. La experiencia de la noche anterior había dejado una sombra en todos. Nacho caminaba en silencio, con la mirada fija en el suelo. Su brazo ardía bajo la manga del uniforme, donde la marca del jaguar seguía grabada en su piel. No era una herida común, parecía un tatuaje vivo, una huella que palpitaba con cada latido de su corazón. Durante el viaje de regreso, los chicos intentaron recuperar la alegría con canciones y bromas, pero Nacho permaneció apartado. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el rugido del jaguar resonando en su mente. Y, más inquietante aún, la voz grave que lo había acompañado desde la primera noche. Ignacio, ahora eres mío. Al llegar a la central camionera de Tasqueña, los padres esperaban con sonrisas y abrazos. Los scouts corrieron hacia ellos, felices de volver a la normalidad. Nacho también abrazó a su madre, pero sintió que algo lo separaba de ella, como si ya no perteneciera del todo a ese mundo. En los días siguientes, la vida parecía continuar con normalidad. La escuela, los amigos, las rutinas. Pero Nacho sabía que nada era igual. Cada noche, al cerrar los ojos, el jaguar aparecía en sus sueños. Caminaba a su lado, lo observaba desde la oscuridad, lo guiaba hacia lugares desconocidos. Una madrugada, despertó sobresaltado. La marca en su brazo brillaba débilmente bajo la luz de la luna que entraba por la ventana. Afuera, en la calle silenciosa, juró escuchar un rugido profundo que se confundía con el viento. Nacho comprendió entonces que el campamento no había terminado. El jaguar lo había marcado, y esa marca lo acompañaría siempre. No importaba dónde estuviera, la voz seguiría llamándolo, los sueños seguirían persiguiéndolo. El sacrificio había sido solo el inicio. Capítulo 10. Epílogo. Las semanas posteriores al campamento transcurrieron con aparente normalidad. Los scouts del Grupo 73 regresaron a sus rutinas, a la escuela y a sus familias, como si Mestitla hubiera sido solo una experiencia más en su vida scout. Las risas volvieron, las reuniones siguieron, y poco a poco los recuerdos del cansancio y la caminata nocturna se desvanecieron. Pero para Nacho, nada era igual. La marca en su brazo seguía ahí, oculta bajo la manga del uniforme, palpitando en silencio cada vez que la luna se alzaba en el cielo. En sus sueños, el jaguar lo acompañaba, caminando a su lado en selvas imposibles, susurrando palabras en lenguas que no comprendía. Una noche, mientras intentaba dormir, escuchó nuevamente el rugido profundo que lo había perseguido desde Mestitla. Esta vez no venía de sus sueños, resonaba afuera, en la calle silenciosa de Coyoacán. Se levantó y miró por la ventana. La luna iluminaba la acera, y por un instante juró ver una sombra felina deslizándose entre los árboles. El rugido se apagó, pero la voz volvió, clara y grave, como siempre. Ignacio, esto apenas comienza. Nacho retrocedió, con el corazón golpeando su pecho. Comprendió que el campamento había sido solo el inicio,
Una primera prueba. El jaguar no lo había marcado para atormentarlo, sino para prepararlo. Algo más grande lo esperaba, algo que aún no podía comprender. Se recostó nuevamente, pero el sueño no llegó. Afuera, la noche seguía viva, y Nacho supo que los acontecimientos continuarían. El jaguar no descansaría. Y tampoco él.